Bueno, estoy grabando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, Hola. ¿qué tal? Hola. Hoy tenemos la clase que era la clase del lunes, sí, era una segunda clase, una clase de consulta sobre la práctica 2, ¿sí? Después de las clases, después de la clase 12, digamos. O sea, la segunda clase sobre los temas de la práctica 2. Si bien el cronograma no cambia, bueno, pues la semana que viene tendremos la clase, sí, la semana que viene el miércoles porque no es feriado, ya estaríamos con temas de la práctica 3, pero bueno, algo ya habíamos visto, pero no todo, así que cuéntenme cómo vienen, cómo anduvieron, si hay dudas de lo nuevo, de las cosas que ya estábamos viendo, ejercicios. ¿Pudieron avanzar con la guía? Sí, sí se pudo avanzar. ¿Saben? ¿Hay dudas con ejercicios? Yo te iba a preguntar si se podía hacer el punto 3 de la práctica 2. El punto 3, el que tiene dos variables con densidad conjunta y que hay una función de densidad, ¿no? Sí, a mí se me complicó ese y se me complicó el 4D, el 1. 4, ok. O sea, el dos lo pude hacer, ¿Cómo pero hace? el 1 es como que, sí. Ok, ahora lo hacemos. Como me dicen, queremos ver, bueno, el 3 se había practicado junto a. Ok, sí, el 3 hagámoslo todo, así de paso repasamos un poco todos los temas, todo lo que tiene que ver con conjuntas. 6, 7 y 8. Bueno, sobre eso aclaración. Hasta el 6 es hasta donde es como lo fundamental, ¿sí? Después del 7 y el 8, si tenemos tiempo, charlo un rato, porque lo del 7 y el 8 es más para que aprendamos a hacer algunas cuentas que después nos van a servir en la práctica 4. ¿Sí? Si llegamos a verlo, buenísimo. Si no, no es grave, digamos, no es algo que, es algo que las cuentas esas las vamos a ver cuando veamos la práctica 4, cuando vemos el método de máxima verosimilitud. Si llegamos a verlo antes es mejor porque básicamente después cuando llega ese momento ya no tenemos que andar pensando en el detallecito de la cuenta y nos podemos enfocar en lo conceptual de ese tema. Pero si no, no pasa nada. Y el 9 y el 10, se los menciono, no son obligatorios, son como ejercicios optativos, digamos, son para que tengan, vieron que hasta ahora todos los ejemplos que estamos viendo son que tenga esta densidad o que tenga esta función de probabilidad y no parecen como distribuciones con nombre y apellido como, después vemos el 6A, pero el 6 sí ahora lo vemos. Con nombre y apellido como queremos en una variable que tengan distribuciones univariadas, está la norma, la Poisson. O sea, no es que no existen, existen, ¿sí? Hay menos, por ahí este es un tema menos estudiado, o son menos populares, menos conocidas, pero existen. Entonces, como para tener un ejemplo, una distribución bivariada absolutamente continua, el ejercicio 9 habla sobre lo que se llama la distribución normal bivariada. Que si después hacen econometría van a hablar mucho de la normal multivariada. ¿Sí? Si lo quieren ver, es para darse una idea. En clases de. En alguna clase de estadística actuarial les hice algunos. Hablé un poco más de eso. Eh, pero digamos, por ahora no se enfoquen tanto en eso. Y el 9, no, y el 10 es un ejercicio sobre la distribución multinomial, que es como una versión multivariada de la binomial. ¿Sí? Si después queda tiempo, charlamos un poco de eso. Si les interesa, véanlo y después, si las dudas que surjan, me preguntan. Pero lo fundamental de esta guía es del 1 al 6. ¿Ok? Como para que se den tranquilos con eso. Lo del 7 igual después tenemos tiempo y el 8 me gustaría mirarlo un poquito. Entonces, ahora arrancamos con el 3. ¿Sí? En el 3 tenemos una densidad conjunta de x e y que dice en el primer cuadrante está dada por f de x y igual tal cosa. O sea que en realidad, si bien no lo está poniendo explícitamente ahí, seguramente porque me dio fiaca todo lo que tenía que tipear en látex para que se me aparezca la llave y todo eso, si igual en algún lugar lo hice después abajo, lo que me está diciendo que es que es eso que dice ahí
6 sobre 1 más x más y, más grande. 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. Y eso dice en el primer cuadrante, o sea, cuando x e y son las dos mayores a 0. ¿Ok? Y 0 en el resto del plano. O sea, 0 si no. 0 cuando no estoy en el primer cuadrante. De vuelta, dibujando no la función en sí, que debería ser en 3 dimensiones, sino el soporte. El soporte es todo esto. ¿Sí? En esta región vale esto y fuera de eso vale 0. ¿Ok? El punto A lo que me pide es buscar las densidades marginales. ¿Sí? Yo voy a hacer las cuentas, la de x y la de y. Acá es re simétrico este en x y y. Como digo que si intercambio x e y da lo mismo. O sea que voy a hacer las cuentas para x y después para y van a ver que da lo mismo. ¿Sí? Las pueden hacer como para practicar, a ver si entendieron. Así que yo voy a hacer el de x, por ejemplo. La densidad marginal de x, ¿cómo la encuentro si tengo la densidad conjunta? ¿Qué cuenta tengo que hacer? ¿Cómo me saco de encima la y? ¿No era dejándola fija? No. Como si fuera una constante. Claro, eso no, en realidad no. O sea, la que pienso como constante es la x, y después, bueno, me quedará como la variable de la nueva. Pero ¿qué tengo que contar? Tengo que hacer. Exacto. ¿Integrar con respecto a la variable contraria? Sí, exacto. Tengo que integrar. Sí, ahí, acá Tomás dice en el soporte, en realidad va a terminar quedando en el soporte, pero digo, como idea general, la densidad de x en cualquier x va a ser la integral de la densidad conjunta respecto de y, es decir, respecto a la variable que me quiero sacar encima. Y en principio eso para todos los, digamos, desde menos infinito hasta más infinito. Y ahora vemos cómo queda eso. Digamos, de paso aprovecho para mostrar unos detalles. Esta función de densidad tiene que estar definida para todo x, ¿sí? Tanto para los x positivos, que son los que van a tener sentido porque forman, digamos, en todos los puntos del soporte los x son x positivos, como para los negativos. Lo que pasa es que si yo me paro en un x negativo, ¿sí? E integro para todos los valores de y de menos infinito a más infinito, es decir, integro como sobre esta recta, infinita, ¿no? En todos los puntos de esa recta, ¿cuánto vale la densidad conjunta? Cero. Cero. ¿Se entiende? O sea, si yo pienso que x es negativo, ahora lo borro esto porque sale enseguida, pero si yo pienso que x es negativo o menor o igual a cero, es lo mismo, lo que pasa en el cero no importa. Lo que yo estoy integrando desde menos infinito a más infinito, si el x es negativo, sobre todo esta recta la densidad conjunta vale 0, o sea que lo que estoy integrando es el 0, lo estoy integrando en y, y esa integral obviamente da... ¿Cuánto? 0. Si integro algo que vale 0, da 0. O sea que en realidad como respuesta, digamos, cuando yo ponga la densidad de x, voy a decir, para los mayores iguales a 0, para los mayores a 0 de una cosa, si no, o sea, para los negativos, da 0. ¿Estamos de acuerdo? Por ese análisis hay que hacerlo igual. O sea, decir que la densidad es lo que nos va a quedar ahora no alcanza. O sea, hay que aclarar qué pasa en los otros. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Bueno. Entonces ahora voy al caso en que x es positivo, o mayor o igual a 0, como que. Insisto que acá en las densidades medio queda lo mismo. Entonces, si x es positivo, ya que estoy parado por acá, por ejemplo. Ahora sí, yo voy a integrar desde menos infinito a más infinito la densidad conjunta, pero esa densidad conjunta va a cambiar. Si antes era siempre 0. Antes no es que era 0 para ciertos valores de y. No, ahora sí se une, antes era siempre 0, ahora se une el valor de y, cambia, ¿no? Va a ser 0, ¿hasta dónde? Desde menos infinito hasta dónde. Hasta 0. Hasta el 0, ¿no? Bien, puede estar acá. Como x es positivo, una vez que llegó al 0, a partir de ahí ya empiezo a estar acá. O sea que en realidad yo voy a terminar integrando efectivamente, digamos, entre 0 y más infinito. ¿Se ve? O sea, yo voy a terminar integrando, toda esta parte me va a dar 0, así que ni la anoto, y voy a terminar integrando
sobre esta recta. ¿Se entiende? O sea, ahí sí voy a estar integrando 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. No, bueno. ¿Estamos de acuerdo, señor? Y bueno, y ahora hay que hacer la cuenta. Pero el planteo se entendió. ¿Hay alguna duda con eso? No. No, profe, se entiende. ¿Entendido hasta ahí? Vamos, ahora hay que ponerse a pensar cómo hacer la cuenta, nada más. Entonces, ¿cómo pienso esto? Bueno, lo más fácil es pensarlo como que el 1 más x más y a la cuarta está abajo, en realidad es 1 más x más y a la menos 4 multiplicando. ¿Sí? Y sobre el 1 más x más y, piensen que la x, o sea, la pienso como un número. ¿Sí? La x, o sea, la pienso como constante en el sentido que estoy integrando en y. Después va a ser la variable de la función de densidad. Pero como estoy integrando en y, la pienso como un número. O sea que sí que fuera 8, pongámosle que como mi ejemplo favorito, al parecer. Si que fuera 8, básicamente esto se convierte en un 9 más i a la cuarta, a la menos 4. ¿Se entiende? Yo lo saco un minuto para que no moleste. ¿Y cómo integro esto? Si fuera i a la menos 4, ¿qué hago? Si fuera i a la menos 4 directamente. Si fuera i a la cuarta. O sea, bajo el 4 como si fuera denominador. O sea, claro, no, Y cuando integro, o sea, como cuando derivo, al primero lo bajo multiplicando y después le resto 1, cuando integro el orden es al revés. Primero le sumo 1, ¿sí? Y después divido por lo que me quedó en el exponente. ¿Sí? Sí, o sea, menos un cuarto y a la menos 3. Claro, o sea, Menos un. le sumo, no, primero le sumo el 1, ¿sí? Entonces claro, sería 3. me queda i a la menos 3 y después divido por menos 3. O sea, me queda dividido por eso digo que el orden es al revés, porque me queda dividido por menos 3, no por menos 4. ¿Se entiende? Porque si yo ahora derivo, lo primero que hago que es bajo al menos 3, que se me cancela con este, y después le resto el 1 y me queda el menos 4. ¿Se ve? ¿Está claro eso? Sí, sí. Y si en vez de tener i a la menos 4 tengo 9 más i a la menos 4, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si se fijan, si yo derivo, bajo al menos 3, bueno, el 6 obviamente va a quedar afuera, ¿no? El 6, después lo pongo y listo. Pero si yo derivo, ¿qué me quedaría? Menos 3 bajo multiplicando. Se me cancela con el menos 3 de acá. Listo, ya desapareció. Después le resto 1 al menos 3, me queda menos 4. Y después, ¿qué más tendría que hacer en este caso? La derivada de lo de adentro, pero la derivada de y es 1. Exactamente, sí. O sea, tengo que usar la regla de la cadena porque ahora no es i a la menos 4, o i a la menos 3, es 9, algo más i a la menos 3. Entonces, derivo de lo de adentro, pero como la derivada da 1, entonces listo. ¿Sí? Si en vez de decir 9 más i, dijera 9 más 3i, o más 2i, yo acá tendría que dividir también por 2. Cosa que al derivar, no solamente el menos 3 se me cancele con este, sino que al de hacer la derivada de lo de adentro, usar por la regla de la cadena, que sería 2, se me cancela también el 2. ¿Se entiende? En este caso no hace falta nada, o sea, pero insisto, digamos, sería como, la integral sería 9 más i a la menos 3, dividido menos 3, y en realidad también dividir por 1. ¿Sí? Que ese 1 es la derivada de 9 más i. Obvio que como es 1 no se falta escribir. ¿Se entiende? ¿Eso? ¿Se ve? Bueno, ese 9, Sí, perfecto. ese 9 yo lo pensé como el 1 más x, o sea que en realidad lo que tengo que pensar es que el 1 más x es un numerito y listo. ¿Sí? O sea, el 1 más x juega el mismo papel que el 9. O sea que en realidad una primitiva de eso, es decir, una antiderivada de eso, sería, bueno, el 6 lo tengo que dejar, o lo pongo afuera, como quieran, por 1 más x más y a la menos 3, o sea, es que como esto, sobre menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Y si tienen dudas, lo que tienen que hacer es derivarlo respecto de y, obviamente. ¿Sí? Al derivar, el menos 3 va a bajar y se va a cancelar con este, le voy a restar 1 y va a aparecer el menos 4, y voy a derivar esto respecto de y va a ser 1, y entonces va a quedar lo mismo que antes. ¿Estamos de acuerdo?
Y ahora eso hay que evaluarlo entre 0 y más infinito. Cuando tengan exponentes negativos, tengan mucho cuidado al evaluar. Lo que se tiene que acordar es que un exponente negativo en realidad está viviendo. Si lo pueden hacer de una y lo ven, listo. Si no, tómense el trabajo de volver a escribirlo como denominador. ¿Sí? Como 6, bueno, 6 sobre menos 3, que es menos 2. ¿Sí? Y esto terminaría siendo sobre 1 más x más y al cubo. ¿Sí? Si le sale directo, háganlo, pero no sé cómo tengan cuidado de no confundirse. Porque ahora eso tengo que evaluar. Es evaluar entre comillas, el de valores más infinitos tomar un límite, pero no importa, es lo mismo. Entonces, y el detalle que yo suelo aclarar es, cuando tengo dos variables, evaluar en qué variable, porque después es fácil olvidarse y confundirse. Entonces, cuando i es 0, lo hago el segundo primero, digamos. Cuando i es 0 me da menos 2 sobre 1 más x más 0 al cubo. ¿Sí? O sea, me evalúan igual a 0. Entonces, ese va a ser el que va acá, el segundo. Que con el menos este se me convierte en más 2 sobre 1 más x al cubo. Y ahí se va porque lo evalúo en 0. Y en más infinito, que sería el que iba primero en la resta, tengo que ver qué pasa cuando i tienda a más infinito. ¿Qué pasa con esa expresión cuando i tienda a más infinito? Tiende a ¿El 0. denominador no se me da más infinito? Tiende a 0 porque el denominador se va más infinito, ¿no? La x la pienso como un número, insisto. 1 más x más algo que se va más infinito, se va más infinito. Al cubo se va más infinito. Y un número sobre algo que se va infinito tiende a 0. ¿Sí? O sea que en realidad cuando y tiende a más infinito, la expresión tiende a 0. Y entonces el resultado es ese. ¿Sí? O sea que para los mayores iguales a 0, la densidad marginal de x es 2 sobre 1 más x al cubo. ¿Sí? Y 0 si no. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? La de i es igual. Sí, sí. La de i es igual. Solo hay que hacer las cuentas en x. Si quieren hacerla para practicar, pero les va a quedar que la densidad de i como función de i es 2 sobre 1 más i al cubo, para i mayor o igual a 0 y 0 si no. ¿Ok? Entonces, no lo borro porque no se lo voy a necesitar, que probablemente sí. Bueno, ahora me pide punto E, que es sobre densidad condicional. Sí, el punto E. El punto E dice hallar la densidad condicional de x cuando y es igual a 1. Bueno, voy a necesitar la de y, o sea que la anoto acá para tenerla, pero insisto que es la misma. La pongo igual para que sea más claro el ejercicio. 2 sobre 1 más i al cubo, para i mayor o igual a 0, 0 si no. ¿Okay? Me pide la densidad condicional de x cuando y es igual a 1. O sea, la densidad de x condicional a que y tomo el valor 1. Es decir, que eso es, insisto, que es una función de una variable. ¿Sí? De hecho, hice primero el ejemplo con igual a 1, no con igual a un i genérico, justamente para que se vea que es una función de una sola variable. ¿Sí? Función de una sola variable que en sí misma es una función de densidad. En sí misma me va a dar, si la integro me tiene que dar 1 y cosas por el estilo. ¿Sí? Simplemente es cómo se me modifica la densidad, cómo se me modifica la manera en la que tengo que pensar la densidad de x, si yo por algún motivo sé que y es igual a 1. ¿Sí? Muchas veces, en la realidad, digamos, uno tiene variables que las puede pensar como que las dos ya ocurrieron, ¿sí? Pero una es fácil de observar y la otra no. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces, esto lo deben haber escuchado seguramente en alguna de las macros o algo por el estilo, cuando termina el año, ¿sí? La recaudación del año ya ocurrió. ¿Sí? ¿Cuánto se recaudó? Y el PBI del año también ya ocurrió, digamos, ya está cerrado, digamos, ese hecho ya sucedió. Yo puedo pensar que entonces la variable la variable de recaudación tomó un cierto valor, la variable, qué sé yo, PBI, PIB, toma un cierto valor, ¿ok? En unidades monetarias, etc. Una de esas dos se observa, sí, uno observa y conoce el valor muchísimo antes que la otra, ¿sí? Que es la recaudación, ¿sí? La recaudación uno la conoce mucho antes de lo que tiene las estimaciones del PIB, ¿ok? Entonces, yo puede ser que conozca entonces lo que le pasó al
a la recaudación, y la recaudación dio 1, ¿sí? Flojo el año, y entonces en base a eso yo puedo pensar de otra manera cómo es la distribución del PIB, ¿sí? Hasta que efectivamente conozca el valor. ¿Se entiende? Puedo usarlo como para predecir o puedo usarlo como variable próxima. Digo, eso es un ejemplo por ahí para pensarlo un poco, pero es como a veces yo observo una variable y la otra no, y de todas maneras puedo usar el valor de esa variable para repensar la distribución de la otra. ¿Ok? Bueno, la fórmula de esto la vimos. Es la conjunta sobre la marginal esta. Pero esa conjunta y esa marginal van a ir evaluadas en igual a 1. O sea que esto va en x1 y la de abajo va en 1. ¿Ok? Y esta fórmula vimos que solamente tenía sentido usarla en ciertos casos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era? Obviamente, ya de por sí algo tiene que pasar con f de i en 1, ¿no? Tiene que ser distinto de 0. Claro, tiene que ser distinto de 0. Eso por empezar, porque si no, obviamente no puedo ir por 0. O sea que eso está claro. Pero también un tema, yo podría ser que sea 0 en 1, y puede ser que yo la haga distinta de 0 cambiándole el valor ahí, que ya vimos que se puede cambiar el valor de la densidad en un punto en particular, ¿sí? Y entonces es como medio arbitrario, porque yo digo, ay, si se me ocurre en igual a 1, en vez de poner el valor que de acá, que es 2 sobre 1 más 1 al cubo, poner, qué sé yo, 37, porque me pintó poner 37, y entonces eso sigue siendo una densidad, ¿está bien? Bueno, sería medio arbitraria la fórmula. O sea que el otro que necesito para que esto tenga sentido, ¿qué era? O sea, era que ese 1 no sea cualquier cosa, sino que tuviera sentido. Y la manera de garantizarme que ese 1 tiene sentido era que le pasara que a esta función. Tampoco fuera a ser un entorno. Claro, que esté cerca de un entorno, que esté cerca de ese valor que toma. Básicamente la condición es que sea continuo. ¿Sí? O sea, eso de que un entorno sea parecida, básicamente es que sea continuo. Si se fijan, esta función es 0 para los negativos, y en igual a 0, bueno, daría 2, y a partir de ahí viene bajando. ¿Sí? Tiene una asíntota horizontal. Es así el gráfico este. ¿Sí? En 1, esta función que vale 2 sobre 8, o sea, un cuarto, no, 2 sobre 8, que es un cuarto, en 1 es continuo. ¿Sí? O sea que está bien. ¿Estamos de acuerdo? Es digamos, un valor que es esencialmente el que tiene la densidad de ese punto, no es un valor inventado. ¿Estamos de acuerdo? Porque es continuo. O sea que la fórmula vale porque esta es continua en i igual a 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, me queda, ¿cómo se llama? La densidad conjunta, evaluada en x1, es decir, donde dice y pongo 1, así que 6 sobre 1 más x más 1 a la cuarta, o sea, 6 sobre 2 más x a la cuarta, sobre la densidad en 1, que es 2 sobre 1 más 1 al cubo, 2 octavos, un cuarto. ¿Sí? Pero ojo, esto es válido para qué valores de x. Ese reemplazo que hice ahí. ¿Los mayores a 0? Exacto, sí, en los positivos. Porque está bien, 1 es positivo, si x es positivo estoy en este caso. Y ahí puedo evaluar ahí. Pero si uno es positivo, pero si x es negativo, no estoy en este caso, estoy en este. ¿Sí? Pues acá esto vale para los x positivos. Y ahí es donde va a dar esto, que básicamente, si lo escribo bien, lo escribo acá, es 6, o sea, bueno, doy vuelta en un cuarto, multiplico por 4, es 24, o sea, la densidad condicional de x, condicional a i igual a 1, es una función, fíjate que es una función de x, efectivamente, solo me queda en función de x, y es 24 sobre 2 más x a la cuarta, cuando x es mayor o igual a 0, ¿sí? O mayor. Y si no, es 0, porque si x es menor a 0, donde dice la conjunta en x1, estoy en este caso, y es 0. 0 sobre lo que sea 0, así que 0, 5. ¿Se ve eso? ¿Alguna duda con ese? Sí, Profe, perfecto. yo tengo una duda medio pava. ¿No era densidad marginal no es menos 2?
sobre 1 más x a la 3. La marginal. Las marginales. Sí. No, pero no debería si es una densidad. ¿Sí? Pero da 2 positivos, ¿por qué? Porque vos evaluabas en realidad, era entre 0 y más infinito. O sea, te quedaba un menos 2 sobre algo. Pero el primero evaluabas en infinito y te daba 0. O sea, hacías el límite y te daba 0. Después eran menos. Ah, sí, ya vi. Sí. En el otro y ahí te daba menos 2 sobre y entonces 0. Sí. Sí. Sí, Pero, listo. Gracias. pero además digo, si da menos 2 estamos en el horno. Está mal, sí, entiendo. ¿Te entiendes? Ok, gracias. Bueno, entonces esta es la densidad conjunta, la densidad de x condicional a que y es 1. Es decir, si yo sé que y es igual a 1, ya no tengo que pensar que x tiene esta densidad. Lo correcto es pensar que tiene esta densidad. Pero insisto, esto en sí mismo es una densidad. ¿Sí? O sea, si quieren, cambien el nombre, digamos. O sea, por eso yo a x dado y igual a 1 lo puedo pensar como que es en sí una variable aleatoria. Con una cierta distribución que, que tiene esta densidad. ¿Sí? O sea, si quieren, llámenle z a toda ese x dado y igual a 1. Y van a ver que esto si hacen la integral entre vos, o sea, si integran de menos infinito a más infinito, integra 1, o sea que es una densidad en sí mismo. ¿Sí? Por eso uno a veces a la variable condicional a cierto valor de otra variable también la piensa en sí misma como una variable aleatoria, con cierta distribución que, bueno, en este caso es esta. ¿Se entiende? Fíjese que me queda función de una sola variable. ¿Estamos? El punto que sigue me pide lo mismo, pero condicional a que y toma el valor y chiquitita. ¿Sí? Entonces acá obviamente yo tengo que evaluar en y chiquita y en y chiquita. Lo que quería mostrar con el ítem anterior es que esto es función de x y que yo acá lo sigo escribiendo como función de x. Obvio que ahora, en la expresión esta, me va a aparecer la y. Sí, obvio, si voy a poner la densidad conjunta que en x y dividido por la densidad marginal de y, evaluada en y, obvio que la y va a aparecer. Pero la tengo que pensar más como un parámetro. Más que yo le fijo un cierto valor ahí y me queda una cierta densidad en x. Le fijo otro valor ahí y me queda una densidad en x. ¿Entendés? Como que yo les diga, esta función es una función de una o de dos variables. Bueno, depende cómo la piense. La puedo pensar como es una función de dos variables, a y x. ¿Sí? Normalmente uno sabe, así cuando le pongo a, b, c es un parámetro, entonces sería una cuadrática. Pero yo también la podría pensar como que es función de a solamente y la x está fija. ¿Sí? Entonces sería una función lineal. Y la puedo pensar como una función de dos variables, a y x. ¿Ok? Acá es un poco más difícil. O sea, en este caso, Sí. perdón, en este caso, ¿y es una constante o no es una constante? Es una constante, es como un parámetro. ¿Sí? Es como yo te digo, la función a x cuadrado más bx más c. Mirá, la podés pensar de muchas maneras. Si querés, la podés pensar como una función de cuatro variables. A, b, c y x. ¿Sí? Normalmente ahora pensamos como que a, b y c tienen ciertos valores y la función es solo función de x. Donde digo, como por ejemplo, cuando uno escribe la forma general de una cuadrática. Acá la idea es la misma, es como que la y, en la densidad condicional a que y toma el valor chiquitita, la y la pienso como un parámetro, como una constante que, bueno, tomará el valor que sea en particular. ¿Sí? Si le pongo 1, me tiene que aparecer esta. Si le pongo 2, me va a dar otra función y así. Pero siempre, mirado solo como función de x, va a ser una función de densidad lo que me queda. ¿Se entiende? Esa es como aclaración número 1. Por eso es que primero les puse con un valor específico para que vean que la y desaparece, digamos. ¿Sí? Y ahora va a aparecer en la fórmula, pero la voy a pensar como una constante, como un parámetro. ¿Ok? Segunda aclaración. No lo dice el enunciado, pero esto no vale para todos los valores de y. Porque primero, para los negativos, la densidad es 0. Y ahí claramente no tiene sentido porque no puede ir por 0. ¿Estamos? Y en 0 tampoco vale, porque más allá de que en 0, por cómo definir, porque como yo puse acá el igual, me da 2 sobre 1, me da 2, me da positivo, de todas maneras, en 0 no es continuo. Digo, en 0 tengo todo este salto. Así que en 0 no es continuo la densidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto va a valer solamente para qué valores de y. Para los mayores a 0. Para los mayores 0, para los mayores estrictos, ¿no? Pues ya para 0,01 está bien, porque en 0,01, si me corro un pesito para acá y para allá, sigo estando en la parte continua de la función. O sea que para los y mayores a 0, vale la fórmula. ¿Y ahí qué voy a hacer? Bueno, de vuelta. Si x es menor a 0, yo cuando evalúen x y, por más que y sea positivo, me va a dar 0. O sea, en realidad, para los menores a 0, es todo a 0.
Y o sea que hasta acá es lo mismo. Voy a volver a escribir acá la respuesta. X dado y igual a y chiquita. Esto es función solo de x, lo pienso así. Ahora vemos que me queda acá. Y para los menores a 0 va a dar 0, porque cuando evalúe la densidad conjunta va a ser 0 dividido la densidad en i y listo. ¿Ok? Para los mayores a 0, como además este por sí estoy suponiendo que i es mayor a 0, la densidad conjunta es esto. Es 6 sobre 1 más x más i a la cuarta. Y eso va dividido por la densidad marginal de i en i chiquitita, que es, para los i mayores a 0, es esta. Así que se acomoda un poco, el 6 se cancela con el 2, me queda un 3. Esto me da 3, este se da vuelta, por 1 más i al cubo, sobre 1 más x más i a la cuarta. ¿Sí? Insisto que si bien eso se ve como una función de dos variables, la estamos pensando solo como función de x. Es decir, si yo tengo la condicional a que y sea igual a 1, lo que tengo que hacer es poner un 1 acá y acá, hacer la cuenta y me va a quedar la misma fórmula que tenía antes. ¿Sí? Va a quedar ese 24 que apareció recién, etc. Si pongo igual a 5 me va a caer otra, si pongo igual a 7 me va a caer otra, todas esas en sí mismas van a ser funciones de densidad, todas esas van a integrar 1. ¿Se entiende? O sea, básicamente la densidad condicional es 0 para los negativos y para los positivos es esto. Sí, no lo escribo porque no me entro. ¿Así se entiende? Pero me interesa esto que se note que es en sí mismo, si lo pienso solo como función de x, es una función de densidad. Sí, y el y lo pienso fijo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por. Creo que no, necesito las otras. Okay. Punto, ese era el C, ¿sí? Punto D. Pero una Sí. consulta. Ahora, para x igual a 0, ¿en qué lo ponemos? ¿En 0 o en este último que hicimos? Porque es esto que de vuelta, o sea, en Sí. en esos puntos donde te queda discontinua sí o sí, ponelo en donde parezca porque da igual. O sea, en cualquier caso lo que te queda va a ser una densidad, aunque cambies un punto. Sí. O sea, uno puede cambiar arbitrariamente el valor en cualquier punto que siga siendo una densidad. Pero lo que pasa es que uno donde sí se toma esa licencia básicamente en las partes donde te queda discontinuo, donde te cambia el soporte. ¿Sí? Que pones el igual de un lado del otro y es lo mismo. ¿Sí? Hay que convivir, digamos, con esa incertidumbre. Estamos. En el D me pide, y acá voy a graficar de vuelta el soporte. Porque dijimos que era esta parte. En el D me pide la función de distribución conjunta. La distribución, la F grande. Me los pone como función de S y de T. Entonces, tengo que pensar cómo, conociendo la densidad conjunta, paso a la función de distribución conjunta. ¿Sí? Vimos que la fórmula es integrar en x desde menos infinito hasta s y en y desde menos infinito hasta t. La densidad conjunta. Esa es básicamente la definición. Esta integral, la de más adentro, tiene que ser la que va en y, así que primero integro en y después integro en x. Y lo ponen al revés las diferenciales. ¿Ok? Esa es la cuenta que hay que hacer. Pero bueno, siempre es más fácil decirle, poner la fórmula que hacerlo. Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Me da una sugerencia y que tiene que ver con los casos que tengo que considerar. ¿Qué le pasa a S y T? Me dice que considere el caso donde S y T son mayores a 0 y el caso donde alguna es menor o igual a 0. ¿Qué cambia básicamente? Cuando S y T son mayores a 0, eso estoy hablando de un punto del soporte. Si este es el caso, bueno, ese es el caso ST mayor a 0. Los dos mayores a 0. El caso en donde alguno de los dos es menor o igual a 0, que es que estoy fuera del soporte, que estoy o acá o acá o acá. Podría ser, por ejemplo, este.
¿sí? S y T. O podría estar acá, o podría estar acá. ¿Está bien? Entonces, una vez más, recordemos que esta integral me da una región de qué forma. ¿Sí? Lo digo siempre para mí, como una hoja, ¿sí? Como una hoja donde esta esquina es la única donde se termina, y después para abajo y para allá es infinita la hoja, ¿no? Entonces, si yo voy a integrar para desde menos infinito hasta S, desde menos infinito hasta T, con este S y con este T, es decir, con el S negativo y el T mayor o igual a 0, estoy integrando en toda esta región hacia más infinito, hacia menos infinito. ¿Lo ven eso? Estoy integrando en esta región. Acá. ¿Estamos? ¿Cuánto va a desintegrar? O sea, ¿qué voy a estar integrando? Claro, va a ser 0 porque voy a estar integrando una función que vale 0 todo el tiempo, ¿no? ¿Estamos? ¿Se ve que lo mismo va a pasar si el punto está en este cuadrante o y ni hablar si está en este cuadrante? ¿Eso lo ven? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, la distribución va a dar 0 si S o T son menores o iguales a 0. Si S es menor o igual a 0 o T es menor o igual a 0. ¿Sí? Y no va a dar 0 cuando los dos son positivos. Vamos a ver, si TST está en cualquiera de los tres, segundo, tercer, cuarto cuadrante, da 0 en esta distribución. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, si S y T son mayores a 0, yo voy a estar integrando sobre, por ejemplo, esta región. ¿Sí? Pero obviamente, ¿qué me voy a quedar de todo eso para hacer la integral? Con el soporte. Lo que tiene que ver, la intersección de eso con el soporte. Con lo cual, en X voy a terminar integrando de dónde a dónde. De menos infinito a S. El menos a veces sí, en teoría, pero después hay toda una parte donde eso va a valer 0. Entonces, De 0 a De más 0 a infinito. claro. O sea, yo termino todo esto, no me va, o sea, toda la parte que integra acá va a ser 0, y después en realidad me termino integrando desde el 0 hasta S. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Y en Y va a pasar lo mismo. Si bien voy de menos infinito hasta T, lo que voy a terminar integrando es la partícula de 0 hasta T. Y lo mismo. Y para esos, sí puedo directamente decir, podría poner la densidad y ir un paso más que reemplazarla, pero me ahorro tiempo. Ahí sí puedo decir que la densidad es esto. Si es 6 sobre 1 más X más Y a la cuarta. Y entonces la primera integral es en Y y la segunda es en X. ¿Ok? Lo que me dé eso, que va a ser función de S y de T, porque la X y la Y van a desaparecer, va a ser lo que pongo acá. Para S y T ambos mayores a 0. ¿Estamos? ¿Hasta ahí el planteo se entendió? Sí, se entendió. Bien, ahora es hacer cuentas. Esto ya lo habíamos hecho, una primitiva de esto respecto de Y, porque esto es 6 por 1 más X más Y a la menos 4. Entonces me quedaba a la menos 3, dividido menos 3, y 1 por la derivada de eso. Así que en realidad tengo la integral entre 0 y S de eso que me quedaba, que en el fondo terminaba siendo, ya le hicimos la cuenta, por eso me apuro, terminaba dando menos 2, porque era el 6 dividido el menos 3, y sobre 1 más X más Y al cubo. ¿Ok? Y eso, evaluado en este caso, para Y entre 0 y T. Entonces, voy a borrar otro lado, porque no quiero borrar. Profe, perdón, ¿el denominador no sería 1 más X al cubo? No, pues todavía no evalué en Y. Ah, ok, ok. Ahora voy a evaluar en 0 y en T, y ahí sí va a desaparecer la Y, digamos. Estamos, por ahora es como la función que si la derivo respecto a Y me da esta es esta, y ahora la evalúo, ahora evalúo. ¿Sí? Creo que la densidad de esta no la necesito más, así que la borro para hacerme espacio. Y entonces, ahora sí, evalúo, o sea, vamos a integrar entre 0 y S. Ah, y esta integral
la nueva, la que me va a quedar, va a ser integral en x. Entonces, entre 0 y s de evaluado en t menos evaluado en 0 por dato. Si evalúo en t me queda menos 2 sobre 1 más x más t, porque tengo que evaluar en la y, al cubo, menos 2 sobre 1 más x más 0 al cubo, que ese se me hace más, ¿sí? Por el menos 2. 2 sobre 1 más x, ahora sí, al cubo. ¿Ok? Todo eso lo tengo que integrar en x y ver qué me da. ¿Vamos? ¿Hasta ahí una pregunta? Bueno, ahora tengo que integrar en x esto. Si la cuenta es muy similar, solo que en este caso va a tener el más t y en este caso no. Me va a quedar 2 sobre 1 más x al cubo, es como decir 2 por 1 más x a la menos 3, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 1, me va a quedar en la menos 2 y voy a dividir por menos 2. ¿Estamos? Sí. O sea que este de acá me va a quedar va a quedar 2 por 1 más x a la menos 2, o sea, sobre 1 más x al cuadrado, y acá un menos 2, que se me va a ir, o sea, voy a terminar quedando menos 1 sobre 1 más x cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que va a dar esto. Y este va a dar lo mismo, pero con el signo cambiado, y con la t. O sea que va a dar 1 sobre 1 más x al cuadrado, 1 sobre 1 más x más t al cuadrado. ¿Sí? Y todo eso es la primitiva, es decir, esta es la función que si la derivo me da esto que tenía acá, todo esto paréntesis, entonces sí, que esa es la primitiva, digamos, tengo que volver entre 0 y s. Y ahora cuando lo evalúo en s, me da 1 sobre 1 en x igual a la x, ¿no? Donde tengo que evaluar a 0 y s. Entonces lo evalúo en x igual a s, me da 1 sobre 1 más s más t al cuadrado, menos 1 sobre 1 más s al cuadrado, menos esto evaluado en 0. Es decir, menos 1 sobre 1 más 0 más t al cuadrado, y el menos este va a convertirme este menos en más, 1 sobre 1 más 0 al cuadrado, es decir, 1. ¿Sí? O sea que eso es lo que termina quedando. Esta cuenta, que es función de s y de t, está bien, lo pueden ordenar como quieran, es lo mismo. Creo que en la respuesta está al revés, está primero este, después estos dos, al final este, pero creo que es lo mismo. Eso es lo que vale la función de distribución cuando s y t son mayores a 0. ¿Ok? ¿Pregunta de esto? Vamos. Bueno, y L me pide las distribuciones marginales, ¿sí? Y de hecho me dice me sugiere como que lo haga de dos maneras, ¿sí? Con la información que tengo hasta ahora, ¿cuál es la manera más simple de buscar las distribuciones marginales? Por ejemplo, hago la de x, ustedes después hacen la de y, que es exactamente lo mismo. Yo quiero la marginal de x, ¿sí? La voy a evaluar en s porque acá, en esta distribución, a la x le estoy poniendo s. ¿Sí? Si quieren cambiarle después la variable, quieren poner x minúscula, pongan x minúscula y está perfecto igual. Pero ¿cómo voy a hacer qué puedo hacer para rápido encontrarme la distribución marginal, la función de distribución marginal de s, de x? Límite. Límite, claro. A la que me quiero sacar de encima le tomo el límite más infinito, ¿se acuerdan? Así que esto es el límite, cuando t tiende a más infinito, de la distribución conjunta. Y de vuelta, la respuesta para que esté completa tengo que pensar en los casos, ¿sí? Esto me queda una función de s. Si s es menor o igual a 0, independientemente de lo que le pase a la t, que en algún momento, si estoy yendo más infinito, se va a hacer positiva, es decir, yo voy a estar... Si la s es negativa, si la s está acá, y t va a tender a más infinito, yo en algún momento, bueno, voy a estar muy por acá arriba, pero no importa, igual esto va a seguir siendo 0, ¿sí? O sea que ese límite me va a dar 0.
Así que para S menor o igual a 0, ese límite da 0, porque estoy integrando, estoy tomando el límite a 0. ¿Ok? Ahora, si S es positivo, yo vengo de acá y cuando t se va más infinito, ya eventualmente sí, a partir de 0, entro en esta parte. En esta, que sería esto de acá arriba. ¿Ok? O sea que ahí sí me va a dar como resultado, para los S mayores a 0, el resultado de tomarle el límite acá cuando t tiende a más infinito. ¿Ok? Cuando t tiende a más infinito, ¿esto cuánto tiende? Este término de acá. A 0. 0. O sea, el denominador, esto es constante, esto más infinito, esto se va más infinito, así que 0. O sea que esto desaparece. ¿Esto cuánto tiende? Sí, queda igual, es una constante. Claro, Acá queda es igual. una constante. Esto tiende a eso porque es una constante. Bien. El otro término, o sea, esto tiende a esto. Esto tiende a 0. ¿Esto cuánto tiende? A 0. A 0 también, porque Cero. es más infinito. Y esto tiende a 1, que eso porque también es constante. ¿Sí? O sea que el límite ese, cuando tiende a más infinito, termina dando, le cambio el orden porque tengo menos acá, 1 menos 1 sobre 1 más s al cuadrado. ¿Sí? La veis, se hace de la misma manera, la dejan escrita en función de t y les va a quedar esa misma expresión. ¿Ok? Lo que les dice el ejercicio, que no lo voy a completar porque en realidad es un ejercicio de tipo práctica 0, pero lo pueden completar ustedes, es comparar con lo que se habría obtenido si se hubiese usado las densidades marginales. ¿Sí? Nosotros vimos hace un rato que la densidad marginal de X era... ¿cuánto daba? 2, ¿no? Era así, 2 sobre 1 más X al cubo, ¿puede ser? Sí. ¿No? Perfecto. Entonces yo, usando este dato, también podría buscar la densidad marginal de X de la función de S, como integrando la densidad marginal desde menos infinito hasta S. Pero eso es, digo, de la práctica 0, ¿sí? Que obviamente, como desde de 0 menos infinito hasta 0 no hay nada, va a terminar siendo la integral desde 0 hasta S de esta porquería, ¿sí? 2 sobre 1 más X al cubo, que termina la cuenta ustedes, pero les va a terminar dando exactamente esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si ese es negativo les va a dar 0, porque van a integrando solo la parte donde es 0, y si ese es mayor a 0, entre 0 y S van a integrar esto y les va a aparecer esa fórmula de. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende. ¿Una pregunta de esto? Bueno, eso es todo el ejercicio 3, ¿ok? A ver, ¿con qué seguimos? Me habían preguntado algo del 4, a ver cuál era. Yo el último, ¿El 4 cuál es? pero el punto 1. El punto... el D1, ok. En el 4 tenemos también una distribución conjunta absolutamente continua, pero lo que me dan como dato es la función de distribución, en vez de las densidades, en vez de la densidad conjunta. De todas maneras, en algún punto, que es en el C, les pide calcular la densidad conjunta que sale derivando, ¿sí? Entonces, y en el punto D me pide calcular la probabilidad, en el 4D, la probabilidad de que X esté entre 1 y 3 y que Y esté entre 2 y 5, y la conjunta de esas dos cosas, por dos caminos distintos, ¿sí? En el punto 1 me dice integrando la conjunta en la región que corresponda, y el punto 2 me dice expresando dicha probabilidad en función de los valores de la función de distribución, la f grande. Entonces, el punto 1 básicamente lo que tenés que hacer es integrar una integral doble de la densidad conjunta. ¿Sí? Sobre la región que corresponda. ¿Cuál es la región que corresponde acá? Bueno, X entre 1 y 3 y entre 2 y 5. O sea que es básicamente sobre
este rectángulo. ¿Sí? Es ahí que hay que integrar. Que de hecho no es un rectángulo. De hecho debería ser más largo de acá que de acá. ¿Se entiende? O sea que va a ser una integral. Lo puedo escribir en cualquier orden porque da igual. O sea, para la x voy a integrar entre 1 y 3. Para la y voy a integrar entre 2 y 5. Y esa integral me debería dar esta probabilidad. No sé si tuviste algún problema en la cuenta o en el planteo. No, en la cuenta. En la cuenta como que se me hizo muy largo, Diga, no me coincidía nada. primero estoy viendo la respuesta. La distribución conjunta es esta. La distribución conjunta debería dar, está la respuesta ahí, debería dar 0. Bueno, para los... Hay una m ahí que salió de la nada, ¿sí? Dice si x, m, y mayor que 0, la m está además. Si x e y son mayores o iguales a 0, es x más y sobre 2 por e a la menos a. Si les queda porque hay que hacer partes, que es lo peor que le puede pasar a uno en el mundo. Es de estas partes. No sé si ya lo dije alguna vez. Entonces, tengo que integrar eso. Bueno, y 0 si no, obviamente. ¿Sí? Acá todo el rectángulo está en eso, porque el soporte es este, es el primer cuadrante. Acá todo el rectángulo este está incluido en el soporte, o sea que directamente lo que integro es esto. Así que la cuenta que tengo que hacer es la integral entre 1 y 3, entre 2 y 5 de esta porquería, ¿sí? X más y sobre 2 por e a la menos x más y. Diferencial y, diferencial x. Y entonces, la primera integral la hago en y. Y es una integral para pasar por partes, porque tengo un producto, no sale por sustitución esto, que sale por partes. Y es un bajón, sí. Qué fea, pero bueno, vamos a hacerla. Ahora voy a sacar el 2 afuera, a ver si eso me lo hace un poco menos horrible. Sí, un medio acá, lo voy a poner. Pero no olvidármelo después. Entonces, a ver, es una integral de este tipo. ¿Sí? O cosas así. Entonces tengo polinomio por exponencial. Si se acuerdan de este ejemplo, que es bastante básico de partes, o si piensan en ILPET o alguna de esas reglas mnemotécnicas, lo lógico sería derivar esta e integrar esta. ¿Sí? O sea que esta sea la que llamamos, que usábamos, f y g prima, u y b prima, de u y de b. ¿En cuál te sentís más cómodo? Uy, ve. Perfecto. Entonces, u y b prima. U va a ser la que voy a derivar, es decir, que al polinomio, digamos, lo voy a llamar u. Y este va a ser entonces b prima. ¿Sí? Si u es x más y, u prima, tengo que pensar acá, el detalle que tengo que pensar que estoy integrando en y acá, las derivadas van a ser en y, las integrales van a ser en y. U prima va a ser la derivada de esto respecto de y. La derivada va a ser 1. Este se va y acá me queda 1. ¿Ok? Y si b' es e a la menos x más y, b tiene que ser una antiderivada de eso, digamos, tengo que integrar. ¿Sí? Y va a ser simplemente lo mismo, pero con un menos. Va a ser menos e a la menos x más y, porque si ahora yo esto lo derivo para chequear, me va a dar menos e a la esto, por la derivada de lo de arriba respecto de y, que es menos 1 y se me cancela el menos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, estamos. Ahora que tengo v, prima, todo, puedo reemplazar. Y recuerden que esta integral entonces daría... Ahora lo voy a hacer tercera parte por lo siguiente. Es mejor ya tener la primitiva y meterla ahí que andar cambiando los límites de integración y eso. Sí, o sea, yo tengo que integrar en y, x más y, por e a la menos x más y. Esto es lo que yo tengo que integrar en y. ¿Sí? Ya vimos que este le llamo u, este le llamo b', y entonces tengo estas cosas. Entonces ahora es u por b, que es esto por esto, o sea, menos x más y por e a la menos x más y, menos la integral, ya que era u por b', en el otro es u' por b.
¿sí? O sea que es U', que es 1, por B, que es este. O sea que es menos la integral de esto. Que con este menos, que lo saco afuera, me queda más, E a la menos X más 1. ¿Sí? Y eso lo tengo que integrar aquí. Y ahora entonces, integro esto en I, y me da de vuelta, es la misma cuenta que hice acá. ¿Sí? Es menos E a la menos X más I. O sea que es menos X más I por E a la menos X más I por menos E a la menos X más I. Bueno, técnicamente si es integral indefinida sería más constante, pero después yo elijo, no le pongo la constante porque elijo una cualquiera para hacer la cuenta acá. ¿Sí? O sea que una función que si la derivo respecto de I me da esto que tengo acá, es decir, una primitiva de esto respecto de I, sería esta de acá. ¿Hasta ahí estamos? O sea que esa es la que puedo usar ahora para hacer barrow en la parte de I. O sea, yo voy a agarrar eso, digamos, voy a leer un poquito, ¿sí? El derecho del pizarrón. Voy a poner esa cosa, la voy a hacer para I entre 2 y 5. ¿Sí? Y el resultado, que solo va a tener X, porque todas las I las voy a haber reemplazado por algo, lo voy a integrar entre 1 y 3 respecto de X. Y eso, bueno, por un medio. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, en 5 me queda la porquería que queda en 5. O sea, va a quedar lindo, no va a quedar, pero bueno. Va a ser un medio por la integral entre 1 y 3 de esto con I igual a 5 es menos X más 5 por E a la menos X más 5 menos E a la menos X más 5. ¿Sí? Y después eso es menos. Esto valorado es lo mismo, pero con igualado. O sea que va a ser menos X más 2 por E a la menos X más 2 menos E a la menos X más 2. Ahora hay que cambiar todos los signos e integrar en X. ¿Sí? O sea, básicamente me termina quedando más y más. ¿Hasta acá habías llegado o te habías perdido antes? No llegué. Se me complicó con la segunda. Bueno, y O sea, a ahora... partir de acá. ¿Se te complicó acá en serio? ¿Qué? ¿En serio se te complicó acá y pasaste a la otra parte? Yo me había hecho lío en la anterior. O O sea, a partir de acá se me complicó después integrar de vuelta. porque te desmoralizaste. Sí. Es como que fue mucho y dije, bueno, basta. El piso, por eso, ¿no? Porque no lo sepas hacer. Porque si hiciste la otra parte, esta sale. A ver, acá es de vuelta hacer todo por partes. O sea, hay que buscar una primitiva de todo esto, que lo puedes hacer término por término. Esta y esta son fáciles, ¿sí? Y en las otras hay que hacer partes de vuelta. Si querés separarlo en 4 integrales, hacete cada una por separado. O sea, tu respuesta va a ser un medio. Ahora te hago alguna igual, pero tu respuesta va a ser un medio por. Y básicamente 4 cosas. Tipo 1 más 2 más 3 más 4. ¿Sí? Donde 1 es, hagamos esa, 1 es la integral entre 1 y 3 de menos, que la voy a poner afuera, X más 5 por E a la menos X más 5. ¿Sí? Diferencial X. Esa sería 1. 2 va a ser la integral, va a ser menos la integral, porque tenemos acá, entre 1 y 3, de E a la menos X más 5, diferencial X. Y 3 la otra, ya hay con un más, y 4 la otra también con un más. Así que son para ser iguales a estas, así que chequémoslas. Entonces, esta es la más inmediata, ¿sí? Una primitiva de E a la menos X más 5 es menos E a la menos X más 5, porque si lo derivo, me da E a la menos X más 5 por la derivada que es menos 1. O sea que se me cancelaría, o sea que me aparecería un menos. Como tenía un menos acá, en realidad me queda más. ¿Sí? Y esto entre 3 y 1. Así que da E a la menos 8 menos E a la menos 6. ¿Sí? Eso da esta. ¿Estamos? Eso es lo que veis acá. La de acá va a ser muy parecida, siempre hay que tener mucho cuidado con los signos, que es donde es más fácil confundirse. ¿Estamos? ¿Sí?
la 1, y la 3 va a ser prácticamente lo mismo que la 1 con otros números, hay que hacer de vuelta partes, o sea, de vuelta este va a ser U y este va a ser B', ¿sí? Con el mismo criterio. Si U es X más 5, U' es igual a 1. Si B' es E a la menos X más 5, B va a ser menos eso. ¿Sí? Ahora yo tengo que hacer. La primitiva va a ser, o sea, lo hago aparte si quieren, o sea, para X más 5 por E a la menos X más 5. Voy a poner el menos así no me lo olvido después. Si hago esa integral, va a ser pongámosle algo. Bueno, déjame afuera. Va a ser U por B, o sea, X más 5 por menos E a la menos X más 5, pero que con el menos este se me va a hacer positivo, así que me va a dar X más 5 por E a la menos X más 5, menos, o sea, a ver, le voy a poner el menos, va a ser menos, y lo que me queda dentro va a ser esto por esto, es esto, menos la integral de U' por B, o sea, de menos esto, que se me hace más. ¿Sí? Esa integral a su vez es menos C a la menos X más 5. Y ahora cuando distribuyo los menos, este me queda positivo y este también. Y esto quería más constante que ni lo voy a usar. ¿Ok? O sea que acá tengo que hacer esa cosa, X más 5 por E a la menos X más 5 más E a la menos X más 5. Eso entre 1 y 3. Sí, esto ya incluye al menos, fíjate, acá lo puse. Y bueno, esto es 8E a la menos 8 más E a la menos 6 menos 6E a la menos 6. No, perdón. Estoy hablando en 3. 8E a la menos 8 más E a la menos 8 menos 6E a la menos 6 más E a la menos 6. Que lo puedo juntar esto, ¿no? 8E a la menos 8 más E a la menos 8 es 9E a la menos 8. Y esto 6E a la menos 6 más E a la menos 6 es 7E a la menos 6. ¿Sí? Ese sería este. Y bueno, falta hacer el 3 y 4 que son iguales. Es un bajón básicamente la cuenta, no lo digo que no, yo también me habría realizado, pero no tienen más dificultad que la primera, digamos. Que encima había varias letras dando vueltas, eso. ¿Ok? ¿Ya Sí, está? me convenía separar así como hiciste vos en términos. Sí, porque la verdad Pasa que que intenté hacerlo todo junto y se me mezcló todo. sí, es medio imposible, la verdad. Pero sí, sale. Sí. Y obvio, lo recuerdo por si alguien no se acuerda, el punto 1, digamos, la opción 1, que era la de usar la función de distribución, ¿sí? Como yo estoy integrando en este rectángulo, estoy integrando acá, la opción 1 era f de esto, que me daría básicamente toda esta región, ¿sí? Le sobra un montón de cosas, digamos, o sea, f de 3, 5, usando la conjunta, digamos, la función de distribución conjunta, menos, por ejemplo, f de 1, 5. Esta fórmula está al principio en la punta, al principio del capítulo. Es que le estaría sacando todo esto, entonces me queda solo esta franja de acá abajo, que me sobraría esta franja de acá abajo, entonces le saco también la de 3, 1. Pero al restar esta región y también esta región se la estoy sacando dos veces, o sea que se la tengo que reponer sumándola. ¿Sí? F de XY en el 1, 2. ¿Sí? Haciendo esa cuenta y evaluando, digamos, la posible distribución, sale. ¿Ok? Estamos ahí. A ver, hasta ahora habrían pedido el 6 también. Ok. ¿Alguna pregunta de este? Si no, pasamos al 6. Como habían preguntado.
un apunte decís que ese cálculo se puede hacer con sí. Hay que pensar que algo que así como diferencias respecto de X y diferencias respecto de Y. Lo que pasa, o sea, es como que esto en realidad es así. Si vos le llamás, diferencia respecto de X, pero pasa que tenés que dar el H, digamos. Esto digo, por si alguien hizo numérico y vio operadores de diferencias y cosas por el estilo. Como que, si vos, no creo que la notación que ustedes, delta XH puede ser. A ver, primero que me fijo, si no hay una pagada. Así uso la misma notación y no confundo. Está la lista. Punto. No. Acá. No. Acá. Al principio del apunte está. Dice delta 1H o delta. Ok. Un subíndice. El 1 me dice que es respecto de la primera variable. ¿Sí? Y el H es cuánto, es decir, ¿qué hace este delta 1H que le hace a una función de dos variables? A una g de x, y o de las variables que sean, no importa el nombre. Le hace la diferencia respecto de la primera variable. O sea, ustedes vieron esto, tal vez lo vieron, incluso si lo hicieron numérico, tal vez lo vieron en matemática. Si esto yo se lo aplico a una función de una variable, ¿qué le hace? Delta h a f de x. Esto es lo que se llama la diferencia hacia adelante, diferencia forward. ¿Se acuerdan con todo esto? Si alguien hizo numérico lo tienen que saber. Si hicieron matemática a lo mejor también. Esto es f de x más h menos f de x. Es como el cociente incremental pero sin el dividido h. ¿Ok? Eso es lo que hace el operador delta a una función de una variable. ¿Ok? Este hace lo mismo, pero el subíndice 1 me dice que es respecto de la primera variable. ¿Sí? Y la otra la dejo como quieta. Es decir, la pienso solo con función de x. Entonces lo que hace esto es g de x más h y menos g de x y. ¿Sí? Con la x le sumo el h, no se lo sumo el resto. Ese sería el delta 1h. El delta 2h, o 2k o lo que sea, le puedo cambiar la letra, pero es lo mismo, lo que hace es lo mismo, pero en la segunda variable. Es g de x y más k menos g de x y. ¿Sí? Entonces, lo que dice, lo que viene en la punta es que si, por ejemplo, nosotros teníamos que el rectángulo era, no era así, el rectángulo era 1, 3, 2, 5, ¿ok? Es como que yo puedo pensar que me paro en el 1, 2 y me muevo horizontal un h de ¿cuánto? Entonces el desplazamiento de ahí hasta acá. Si esto es 1, para llegar a 3 tengo que hacer 1 más 2, ¿estamos de acuerdo? Como que el 3 sería el 1 más h y el 1 es el 1. O sea, 1 es 1, 3 es 1 más h con h igual a 2. Y acá el 2 es el valor de la i, y el que si le pongo un k de 3, 2 más 3 es 5. Entonces, pensado de otra manera, esa probabilidad que yo estaba tratando de calcular se puede hacer haciéndole a la función de distribución, que no importa si las variables le pongo x e y, s y t, es lo mismo, porque total, esto me indica primera y segunda variable, esto lo puedo hacer como la diferencia respecto a la primera variable con un h de 2 de la diferencia con respecto a la segunda variable con una k de 3 y hagamos la cuenta y van a ver qué sale. O sea, primero tengo que hacer esta diferencia, ¿sí? Y después al resultado le hago la otra diferencia. Entonces, si yo hago la diferencia respecto a la segunda variable con un k de 3, es como decir, tengo esta función en S y en T más H.
¿sí? Ah, pero y además tengo que evaluar esto lo tengo que evaluar en t en s igual a 1 y t igual a 2, que es el punto del que parto, ¿sí? Entonces, esto es f de, o sea, al final lo evalúo en en s igual a 1, t igual a 2, ¿sí? Eso sería el final. No voy a arrastrar toda la notación, pero no importa. Entonces, f de xy en s, t más k sería t más 3, menos f de xy en s, t. ¿Sí? Eso sería la diferencia respecto a la segunda variable y poniendo en vez de h poniendo un 3. O sea, hice esto, en vez de k poniendo un 3. O sea, hice esto mismo de acá, pero en la k puse un 3. ¿Sí? O si quieren, hagámoslo con h y k y al final le evaluamos con... Hagámoslo con h y k, va a ser más claro así. Hagámoslo con h y k y al final evaluamos en s igual a 1, t igual a 2, o sea que sería este punto del que parto, h igual a 2, k igual a 3. ¿Ok? ¿Cómo me queda la diferencia entonces respecto de la segunda variable con un incremento k? Me queda así. Es esto mismo que escribí acá arriba, pero para otra función. Y si a eso ahora le hago la diferencia respecto de x, pero con h, me va a quedar toda esta función desplazada en la s, un h, es decir, todo esto mismo lo escribo pero en s más h, más k, menos f de xy, s más ht, menos todo esto. ¿Sí? Sin desplazar la s. O sea, acá primero desplacé la s, un h, y acá no lo desplazo. Si hago menos todo eso, me termina quedando menos f de xy, s, t más k, más f de xy, s, t, y listo. Si yo lo evalúo para s igual a 1 y t igual a 2, que sería este punto, un h de 2 y un k de 3, me termina dando s más h, ¿cuánto da? 3, ¿no? 3, 1 más 2, 3. El s más h da 3. Acá también da 3. Sí, eso estamos en reemplazo. T más k es 5, es este 5 de hecho. ¿Sí? Y este también es 5. O sea, esto es un 5 y este es una S. ¿Sí? S es 1. O sea, acá pongo 1. Y acá pongo 1. Y T es 2. ¿Sí? O sea, acá pongo 2. Y acá pongo 2. Y si se fijan, me quedó exactamente lo que hicimos antes. La función evaluada en el 3, 5, menos la función en uno de estos puntos, menos el otro, más el de acá. O sea, queda lo mismo. O sea, se ve que queda lo mismo, y si lo pienso con la diferencia, la idea de poder mencionar eso en el apunte no es que entonces lo hagan pensándolo así. No, obvio que es más fácil pensarlo de la otra manera, de que le pongo, le saco, y le repongo lo que le saqué 2 veces. Obvio que es más fácil eso. Lo que sí me permite esto es generalizar. ¿Sí? Si yo tuviera 3 variables, ¿sí? Si yo tuviera 3 variables y quiero la probabilidad de que x esté entre s y s más h, y que y esté entre t y t más k, y que z esté entre u, pongámosle, y u más, no sé, qué sé yo, h, k, que viene después j, pongámosle una l, ¿sí? Si yo quiero eso, si yo lo tengo que empezar en 3D, tipo, tengo que empezar a ver, tengo un prisma, o sea, esto estamos de acuerdo que esto en R3 representa un paralelepípedo, digamos, una caja. ¿Lo ven eso? X entre algo y algo, y entre algo y algo, Z entre algo y algo. Eso se ve, es un paralelepípedo con las caras paralelas a los planos coordenados. ¿Eso se ve? ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Estamos? Bien. Si yo tengo que pensar esto ahora geométricamente, es tipo ahora, tomo la punta que está más allá, en el primer octante. Le saco esta y tengo que ir pensando todo lo que saqué, cuántas veces lo saqué, este pedazo lo saqué una vez, pero este lo saqué 2, este lo terminé sacando 3. Ahora entonces le agrego, la verdad que yo me mato, o sea, si tengo que pensar eso, no tengo idea, ¿sí? Cómo hacer esa cuenta. ¿Ok?
O sea, uno podría tratar de geométricamente pensar eso. Si quizás R4 ya está, ya perdí, obviamente. ¿Sí? Lo que se puede probar, no es una obviedad tampoco, pero es que la fórmula extra de las diferencias vale también para dimensiones superiores. ¿Sí? Entonces yo esta probabilidad la podría calcular haciendo la diferencia en la primera variable para un incremento h, de la diferencia en la segunda variable para un incremento k, de la diferencia en la tercera variable para un incremento l, de la función de densidad conjunta de las tres variables en STU. ¿Se entiende? Y si uno hace a la diferencia y después le hace la diferencia a la otra y después le hace la diferencia a la otra, aparece la fórmula que es correcta para ese caso. Que la verdad no sé cuál es, creo que no hice nunca la cuenta. Sí, pero digo, la fórmula esta de las diferencias la menciono porque es la que me permite generalizar esto a dimensiones superiores. No porque espero que hagan todo ese análisis para calcular esta probabilidad, que es simplemente pensar, le saco y le repongo. ¿Se entiende la idea? Entonces, si uno lo piensa en términos de me paro en este punto y después le sumo algo, puedo pensarlo de esa manera. ¿Sí? Nunca hice la cuenta, la verdad. Si alguien la hace, o sea, de qué da esto. Si alguien la hace, después me cuenta. Queda. Profe, una pregunta. ¿Los valores de S y T de dónde salieron? Me perdí un poco ahí. Que me paro, digamos, yo lo pensé como que el rectángulo es, me paro en este punto, en el 1, 2, y para encontrar el 3 y el 5 es al 1 de S le sumé 2, entonces es el H, y al 2 de I le sumo 3 para llegar al 5, ese es el K. Ah, perfecto, gracias. Como que la fórmula vale para calcular la probabilidad de que X esté entre S y S más H, y que Y esté entre T y T más K. Es para calcular que esa probabilidad vale esa fórmula. ¿Se entiende? Sí, gracias. Nada. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora vemos el 6. Está todo bien. Espérame un segundo, Charlie. Listo, aquí estoy. A ver. Vamos con el 6. ¿Sí? El 6 es un par de variables discretas donde me da el rango de cada una y me da la probabilidad conjunta, que debería decir que el rango en realidad conjunto es no lo aclara, por ahí se entiende, pero que el rango conjunto, es decir, el rango del vector, es el producto cartesiano de los dos. Es decir, como X tiene rango de 0, 1, e Y tiene rango en los naturales, ¿sí? Es decir, 1, 2, etcétera, empezando en 1. Y después de la función de probabilidad conjunta debería aclarar que el rango conjunto, no lo dice, pero lo aclaro ahora, es el rango de X por el rango de Y. Tal vez ustedes lo hicieron asumiéndolo, pero ¿qué quiere decir eso? Que todas las combinaciones de uno de estos o uno de estos están en el rango. ¿Sí? Es decir, vale esa fórmula de la probabilidad conjunta. ¿Estamos? Si lo hicieron, probablemente asumieron eso. Entonces, la probabilidad de XY me dice que es para esos valores, para los del rango, para los otros solamente 0, es X sobre 2 a la I más 2
más 1 menos x sobre 2 por 3 a la i menos 1. ¿Sí? Que básicamente, fíjense, es como decir que si x es 0, este término se me va, o sea, y esto queda 1, sería. Si x es 0 es 1 sobre 2 por 3 a la i menos 1, y si x es 1 se me va este y me queda un 1 acá. Sí, es eso básicamente. Y me preguntaban específicamente por el A, después si tienen dudas con nosotros lo vemos, pero alguien que me había empezado a preguntar específicamente por el A ver si no me equivoco. Sí. Quiere probar que se trata efectivamente de una función de probabilidad conjunta, si tomo como rango el producto cartesiano. Es decir, que lo que yo tengo que probar para ver que efectivamente es una función de probabilidad conjunta, en realidad son dos cosas. Una es que esto está entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, una es que estos son probabilidades. ¿Sí? ¿Y la otra cuál es? ¿Qué otra propiedad necesito? Que la sumatoria sea 1. Lo de ahí decía, digamos, ¿no? Que la sumatoria para todos los xy del rango de 1. ¿Sí? Fíjense que en realidad, yo dije, tiene que estar entre 0 y 1 para que sea una probabilidad, ¿no? Ahora, con la otra condición, pongámosle que yo pruebo solamente, porque la parte de probar que es menor o igual a 1 por ahí es la más molesta. Si yo pruebo que es mayor o igual a 0, ¿sí? Solamente pruebo que es mayor o igual a 0, y hago la suma y me da 1, ¿hace falta probar que además son todos estos valores son menores o iguales que 1? O sea, acá pruebo que estas cosas son mayores o iguales a 0. Pruebo que la sumo todas esas cosas no negativas, o sea, positivas de hecho, van a ser, y me da 1. ¿Puede haber alguna de estas cosas, alguno de estos términos que dé mayor a 1? No, si son todos positivos, no. Claro, si son todos positivos no, porque si ya 1 es mayor a 1 y después le sigo sumando cosas positivas, me recontrapasé del 1. O sea que es si son todos positivos, o mayor o iguales a 0, y la suma de todos da 1, es obvio que además son menores o iguales a 1. O sea que en realidad comprobar esto alcanza. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, de que es mayor o igual a 0 es inmediato, porque si x es 0, dijimos que me queda 1 sobre esto, ¿no? Y esto es positivo. O sea que si x es 0, no importa el i, es mayor o igual a 0. Y si x es 1, se me va este y me queda 1 sobre esto, que también es mayor o igual a 0. ¿Eso lo ven? De hecho es mayor a 0 estricto. ¿Se ve eso? O sea que ese se cumple. Por ahí que tiene un poco más de vuelta es el otro. Y el de sumar para todos los xy del rango. Entonces, para sumar para todos los xy del rango, yo tengo que sumar sobre el producto cartesiano de estos dos. Es decir, tengo que sumar para todos los x de 0 a 1 y todos los y desde 1 a más infinito. Desde 1 empezando hasta más infinito. Entonces voy a sumar desde 1 hasta más infinito para la y para x de 0 a 1. ¿Qué cosa? Esta porquería. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí una pregunta? A ver, hago la suma primero, la suma en x. Pues una suma con cuántos términos. La suma en x. Con dos términos. Total, así en realidad uno pone la sumatoria por poner, pero en realidad hay que poner x igual a 0 y hay que poner x igual a 1 y sumarlo. O sea, en realidad es la suma desde igual 1 hasta más infinito de... Cuando x es igual a 0 queda esto, ya dijimos, este se va y me queda 1 sobre 2 por 3 a la i menos 1. Ese sería el término de esto con x igual a 0. Y después paso al x igual a 1, que me da 1 sobre 2 a la i más 2. Y acá me da 0, y se acabó la suma. Ya está, sumé para 0 y para 1, ya está. O sea, sería el último. ¿Se entiende? O sea, esto que está acá es esto que está acá. ¿Se ve eso? Y ahora sí le va a hacer una suma infinita, una serie infinita. Igual con todo. Ok, pero ahora lo hacemos. Pero hasta ahí, ¿hay alguna duda?
¿Entiendes? Sí, se entiende. Bueno, bien. Sí, profe. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reescribir esto un poquito mejor, porque lo que vamos a usar es la fórmula de las fórmulas de la... Esto ya no lo necesito por ahora, pero... Una de las fórmulas de la serie geométrica, que es esta. Es la suma de a la algo, de a la x, pongámosle, con x. Si es desde 0 hasta más infinito, primero, esta suma converge ¿cuándo? Cuando hace módulo menor a 1. Sí, si no, diverge. Sí, entonces es una suma con infinitos términos, o sea que puede ser que de algo, puede ser que no. Converge cuando hace el módulo menor a 1, esa es la fórmula de la serie geométrica, y si va de 0 más infinito es 1 sobre 1 menos a. ¿Sí? Y si va de 1 más infinito, yo me sé esas dos, después si va de 5 más infinito se acomoda la fórmula y listo. Si va de 1 más infinito, básicamente es como que le está sobrando a esta fórmula, desde x igual 1 hasta más infinito, a esta fórmula le está sobrando un término, porque esta suma es 1 más a al cuadrado, y así. Y esta es solamente a más a al cuadrado, y lo que sigue. Con lo cual, este 1 sobre 1 más a, este 1 sobre 1 menos a, es toda esta suma, o sea que le está sobrando ¿qué cosa? Pues si yo quiero aquello. ¿Qué término tengo acá que allá no está? X igual a 0. Claro, el x igual a 0, ¿no? Este 1. Entonces, básicamente, si yo pongo como respuesta que esta suma es 1 sobre 1 menos a, estoy mintiendo porque estoy poniendo, le estoy sumando un 1 además que no quería. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tengo un 1 que no quería sumando, se lo resto y listo. ¿Sí? O sea, esa es la forma, si me es una fórmula de arreglar. Si yo quiero sumar desde x igual a 2, también voy a tener que restar a. Y si quiero desde x igual a 3, también voy a tener que restar al cuadrado y así. Esa es la forma de arreglarla. De todas maneras, si uno esta fórmula la acomoda, termina dando a sobre 1 menos a. Estas son las dos que yo me sé. Después, si en algún momento necesito para un x más grande, se acomoda y ya está. ¿Ok? Entonces, usando esa fórmula, voy a poder resolver esto con el detalle que tengo que acomodar un poco las cosas. ¿Sí? Por empezar, de acá, esto es un 3 a la i por 3 a la menos 1. ¿Sí? Y dividir por 3 a la menos 1 es como multiplicar por 3. O sea, es como, tengo como un tercio abajo. ¿Sí? Ese 3 a la menos 1 es como un tercio. Así que tengo dividido 2 tercios, que es como tener 3 medios. O sea, lo que tengo acá es suma desde igual a 1 hasta más infinito de, por un lado, 3 medios por 1 sobre 3 a la i. A ver, todos ven que esto es esto, o hay dudas en lo que hice. Separé el 3 con 3 a la menos 1, que es como tener un tercio, entonces acá, y acomodé el 2 tercios. ¿Hasta ahí alguna duda o se entiende? Se entiende, se entiende. Entonces, un detallecito más que necesito. Ahora hago el otro término, pero un detallecito más que necesito para poder acomodar esto es que mi fórmula es la suma de algo a la x o de algo a la letra que sea. No de 1 sobre algo a la letra que sea. Entonces, ¿cómo puedo arreglar eso? Hay varias maneras de pensarlo, pero para mí la más simple es esta. Tener 1 sobre 3 a la i es lo mismo que tener un tercio a la i. ¿Por qué? Porque esto es 1 a la i sobre 3 a la i. Y 1 a la i es 1. Claro, exactamente, lo que me pone acá de Tomás. Es un tercio a la i. ¿Se ve eso? O sea, pues ya desarrollé y ahora sí tengo algo a la i. O a la x, vamos, en la forma de con x, no importa lo mismo. Tengo un algo a la i, que además es el módulo menor a 1, o sea que esto va a converger. ¿Sí? Y después lo mismo hago del otro lado. Acá tengo un 2 a la i más 2, que es 2 a la i por 2 al cuadrado, o sea, por 4. Así que me queda un cuarto por 1 sobre 2 a la i, que lo pienso como, de vuelta, un medio a la i. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Bueno, Sí. y ahora uso propiedades de la sumatoria, que básicamente es que puedo separar la suma, digamos, estas dos series convergen, entonces es la suma de esta más la suma de esta, y además el 3 medios lo puedo sacar afuera, en un cuarto también, o sea que me termina dando
3 medios por la suma de un tercio a la i, que como es de 1 más infinito, es esta la fórmula. El a es un tercio, así que converge, y esto es un tercio sobre 1 menos un tercio. ¿Sí? Esto sería la suma de un tercio a la i, más un cuarto por la suma de un medio a la i. La suma de un medio a la i, usando esa fórmula, también converge, porque un medio es módulo menor a 1, 1 menos un medio. ¿Sí? Esto da un medio sobre un medio, o sea que esto es 1, y esto da un tercio sobre 2 tercios, así que da un medio. ¿Sí? 3 medios por un medio es 3 cuartos. Un cuarto por 1 es un cuarto. Y magia. ¿Ok? Y ahí está. Con lo probable sea mayor o igual a 0 y que suma 1, ya no necesito probarlo de menor o igual a 1. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿De los otros hay alguno que genere dudas? Digo, José L, sí, hagámoslo, hagámosle. Él en realidad asusta, pero en realidad hay que usar también, hay que saber una fórmula para hacerlo, y la fórmula es la que figura ahí abajo, pero vámonos. A ver. El E es la esperanza de X por Y, que es, por ejemplo, una cuenta que uno querría hacer si de repente quisiera calcular la covarianza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el E me pide la esperanza de X por Y. Entonces, lo primero que tengo que ir es a la fórmula de cómo se calcula G de X, la esperanza de G de X y, ¿no? La esperanza de una función. La esperanza de una función de X y de Y va a ser, como es una discreta, la suma para todos los X y del rango de acá la probabilidad y acá la función que corresponde a esto. ¿Sí? Como es X por Y, voy a poner X por Y. ¿Sí? Si fuera X al cuadrado por E a la I, sería X al cuadrado por E a la I, así lo que sea. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, ¿hasta ahí se entiende? Y ahora lo que voy a hacer es poner la función esta y acomodar que, bueno, que para sumar todos los valores del rango, de vuelta tengo que sumar y de 1 más infinito y x de 0 a 1. O sea, lo mismo que antes, pero agregando este x por y. Suma de x igual 0 hasta 1 de x por y por, acá voy a poner un asterisco, por la función de probabilidad puntual que es esa. ¿Sí? Entonces, de vuelta, hago primero la suma en 0 y en 1, que es para x igual a 0 y para x igual a 1. Entonces tengo la suma desde igual a 1 hasta más infinito de lo que me dé en 0 más lo que me dé en x igual a 1. ¿Y cuánto me da x por y por todo esto cuando x es 0? Cero. Porque tengo la x acá multiplicando, o sea que esto es bastante más simple, menos términos. Como x es 0, como x está multiplicando a todo, cuando x es 0 da 0. La y desaparece, lo desaparece. O sea que el primer término da 0. Y el segundo da, bueno, lo que dé con x igual a 1. Lo que da con x igual a 1 es 1 por y, o sea, 1 por y, por esto con x igual a 1, que es este término 0 y este 1 sobre 2 y ahí más 2. ¿Se entiende? O sea, quedaría así. Hasta ahí. ¿Estamos? O sea, yo tengo Sí, que perfecto. pero bueno, le acomodo un cachito, pero digo, lo que tengo que sumar es esto, el 0 obviamente no va, me queda i sobre 2 a la i más 2, que de vuelta, el 2 lo puedo poner como 2 a la i por 2 al cuadrado, o sea, por 4. Así que esto es un cuarto, que lo voy a poner afuera para que no me moleste, por i sobre 2 a la i. ¿Hasta ahí estamos? Y ahora tengo que ver cómo hago esa suma. Pero hasta ahí, ¿me siguen? Ya no necesito, así que lo voy a borrar. Bueno, y obviamente, digamos, una de las complicaciones de estas cuentas siempre son estas fórmulas para las sumatorias, ¿sí? Después en algún momento charlaremos de eso, va a salir en algún momento que muchas veces para esto, a lo mejor ya lo hablamos antes, pero hay muchas fórmulas para sumatorias que uno las puede deducir del hecho de saber que algo funciona de probabilidad puntual o cosas por el estilo. Esta igual no es una de esas,
Y simplemente por eso la pongo ahí, dice sugerencia, se puede usar la fórmula. Suma de k igual 1 hasta infinito, de k por alfa a la k, es igual, esta serie converge y es igual a alfa por 1 sobre 1 menos alfa al cuadrado, si alfa es el módulo menor a 1. Y cuando alfa es el módulo menor a 1, esta serie es convergente, y entonces, y da eso, ¿sí? Tomen la acomodada. Si alguien hizo numérico, esa fórmula es fácil de probar usando algunos de los métodos de sumación, ¿sí? Algunos de los métodos de sumación, ¿sí? Puede ser por partes, puede ser el método de operadores o alguna cosa por el estilo, ¿sí? Pero por partes sale enseguida. De todas maneras, hay muchas maneras de probar esa fórmula. ¿Alguien hizo numérico? Y ya, digamos, si ya vio la parte de suma indefinida. Yo lo estoy cursando ahora, pero no, todavía no llegamos a esa parte. No, no llegaste. ¿Con quién estás cursando? ¿Con quién cursaste? Con Mauro Esperanza y Martín, no me acuerdo el apellido ahora. Sí, este es el curso a la tarde. Colochano o algo así. Sí, no, Sí, es el curso de... el curso de la tarde. Sí, es el curso de la noche. Sí. Ah, sí, la noche. Perfecto. Sí, puede ser que lo vean más adelante. Yo creo que lo daba en otro orden, entonces esto me quedaba relativamente a mitad de cuatrimestre, pero puede ser que no pero bueno, vas a ver, o sea, una vez que veas esos temas, esto va a ser un ejercicio que vas a decir, ay, sí, tómenme ese en el parcial, ¿sí? Porque es un ejercicio fácil. Obvio que cuando uno lo sabe, sacar esta fórmula parece salir a la galera, ¿sí? No importa, la tomamos. Entonces, si la voy a usar, necesito pensarme las cosas así. Y yo tengo algo que puede venir más o menos, pero que no es exactamente. O sea, ¿qué harían con esto para que me quede escrito así? Primero que tengo que reinterpretar los índices, ¿no? Acá la K es la I. Va de 1 a infinito, o sea que está bien. En ese sentido no voy a tener que acomodar nada. Si fuera de otro valor, por ahí tendría que agregar o restar algo. Pero ¿qué pasa? Yo debería tener I por algo a la I. Entonces, ¿qué hago? Subo el denominador. ¿Cómo decís? ¿Por 2 a la menos I? Claro. Puede ser, pero tu fórmula no es K por alfa a la menos K, es K por alfa a la K. Entonces, si lo vas a hacer por ese camino, te falta otro paso. Y ese paso es pensar al 2 a la menos I como que es 2 a la menos 1 a la I. Entonces, ahora sí, tu alfa es el 2 a la menos 1, es decir, un medio. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esa es la otra manera de hacer lo mismo que hicimos hoy. Yo lo pienso distinto, pero digamos que es un camino posible. Es decir, lo paso arriba, saco la I como segundo exponente y me queda 2 a la menos 1, que termina siendo un medio. La otra es decir que ese 2 a la I que tengo abajo, efectivamente es como decir por 1 sobre 2 a la I, y por lo tanto, lo mismo que hacíamos antes, en vez de decir que es 1 sobre 2 a la I, lo pienso como que es un medio a la I, y listo. Llego por cualquier camino, llego al mismo. ¿Sí? A que tiene esta forma, con alfa igual a un medio. ¿Lo ven eso? Y entonces, como alfa es un medio menos módulo menor que 1, sé que esto converge, y lo que tengo que hacer es usar la fórmula nada más. O sea, va a ser un medio por 1 sobre 1 menos un medio al cuadrado. Esto da 2, porque da 1 sobre un medio, es 2, al cuadrado es 4, 4 por un medio es 2. Eso es lo que la esperanza está. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Alguno más de estos o ya están cansados? Si quieren, porque me habían preguntado hoy del 7. Del 8. Bueno, a ver, veamos alguno de los dos. ¿Sí? El 7 y el 8 son similares, con la diferencia de que el 7 es con una continua, que es una exponencial, ¿sí? O sea que todo va a ser con densidades conjuntas, y el 8 es con
probabilidades puntuales porque es una Poisson. ¿Sí? Puede ser el 8 y después ustedes si quieren ver el 7, pero por lo menos lo cuento un poco. No es un ejercicio importante para este tema en sí, sino que son cuentas que después vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, el 8 me dice que tengo n variables aleatorias independientes. Esta va a ser nuestra situación, ya cuando lleguemos ya a partir de la próxima práctica, vamos a estar muchas veces en la situación de tener una cierta cantidad de variables aleatorias independientes. Profe, una pregunta, perdón por interrumpir. Sí, A ese 2 ¿no faltó multiplicarlo por un cuarto? sí, Que había salido de la suma. sí, tenés razón, me lo recomí. Tengo un cuarto acá, o sea que da un medio entonces, ¿no? Sí, ok. No, buenísimo. Listo, gracias. Entonces tengo n variables aleatorias independientes con Poisson lambda igual a 3, o sea, independientes y todas con la misma distribución. Me dice hallar la función de probabilidad conjunta del vector x, ¿sí? El vector x es el vector x flechita, es el vector x1, x2, xn, es decir, es un vector n dimensional. Me dice la función de probabilidad conjunta. Yo ahí le puse f, ¿sí? Creo que probablemente porque copié, le puse así. ¿Sí? Le puse fx flechita, que sería función de n variables. x1, x chiquita, x2 chiquita, xn chiquita. ¿Sí? A veces, primer comentario es que muchas veces, y después sobre todo más adelante, a esto lo vamos a abreviar x flecha chiquito. Y x flecha mayúscula va a ser el vector aleatorio de n variables. ¿Sí? Segundo comentario, que yo le puse f minúscula en vez de p, porque dice función de probabilidad conjunta. ¿Sí? Si fuera probabilidad conjunta, nos venimos poniendo p. Yo voy a poner p. Pero sepan que muchas veces se usa la f para las dos cosas. ¿Sí? Para la densidad cuando es continuo, para la probabilidad puntual cuando es discreto, porque en el fondo todas las fórmulas siempre la p juega el mismo rol que la f. Entonces muchas veces van a encontrarse bibliografía donde a la función de probabilidad conjunta o a la función de probabilidad puntual univariada también directamente le llaman f. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en R, el comando que se usa para calcular probabilidades puntuales de las diferentes distribuciones es de lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, de binom es para calcular probabilidades puntuales de la binomial. La D es por densidad, es por density. Es decir, que se interpreta esa D o esa densidad, se interpreta como densidad propiamente dicha cuando es continua o como probabilidad puntual cuando es discreta. ¿Sí? O sea que tampoco se sorprendan, y de hecho a veces por ahí lo vamos a hacer más adelante, si en vez de la P, cuando es una probabilidad puntual, les ponen una F, es algo usual, es una convención bastante común. Y después uno lo interpreta como corresponde. Entonces, dice, calcular la función de probabilidad conjunta y verificar que el valor de la probabilidad conjunta en un punto no puede determinarse conociendo solo el valor de la suma de x y. Entonces vamos a ver eso. ¿Cómo calculo esta probabilidad conjunta? ¿Qué puedo usar? Hay algo que no noté en el pizarrón, pero que le dice el enunciado. Multiplico todas porque son independientes. Ya les dije esto, ¿no? Que en esta materia, cuando hago una pregunta, que las dejo explicando, si dicen porque son independientes, tienen una alta probabilidad de pegarle. Creo que lo charlamos esto ya. ¿Sí? Como son independientes, directamente la probabilidad conjunta va a ser el producto de las probabilidades puntuales. Es decir, va a ser la probabilidad de x1 con su variable x1 chiquita por la probabilidad de x2 con su variable x2 chiquita así hasta la probabilidad de xn con su variable xn chiquita. ¿Ok? Y eso también lo puedo escribir, a veces lo vamos a escribir así, a veces también lo vamos a escribir directamente como productoria, que es como una sumatoria, pero para productos en vez de para sumas. ¿Sí? O sea, eso mismo se puede escribir, lo menciono ahora por si nunca lo vieron, así ya lo tenemos, que es la productoria desde xy, evaluado en su xy, x minúscula y, para ir desde 1 hasta n. ¿Estamos de acuerdo? De todas maneras, esto lo anoto como comentario para que sepan que existe la notación. Para ver, sobre todo al principio, después si uno se conoce propiedades de la productoria puede abreviar, pero sobre todo al principio para acostumbrarse es mejor pensarlo así. Entonces tengo que escribir las funciones de probabilidad puntual. Esas funciones de probabilidad puntual, digamos, ¿cómo sé cuáles son? ¿Qué dato uso?
Y dato del enunciado me dice cuáles van a ser esas funciones de probabilidad puntual. Claro, el Poisson, ¿no? O sea que tengo que usar la función de probabilidad puntual de la Poisson. Si no se la acuerdan, existe Wikipedia. Sí, o van a un apunte de un libro de estadística también. Pero Wikipedia en inglés por lo menos es confiable con esas cosas. La probabilidad de x1 es una Poisson con la regla 3. La función de probabilidad de Poisson es e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. ¿Sí? Con lo cual, primer comentario, acá donde dice lambda tengo que poner 3. Segundo comentario, como es la función de probabilidad de x1, cuya variable la estoy llamando x1 chiquitita, porque estas tienen variables, tienen que ser todas diferentes, y por eso le pongo nombre. Antes la llamamos x e y, pero bueno, acá son n. Entonces ahí tengo que poner x1. O sea que esta va a ser e a la menos 3 por 3 elevado a la x1 sobre x1 factorial. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser la de x2? Lo mismo, pero con x2. ¿Cómo va a ser la de xn? Lo mismo, pero con xn. E a la menos 3 por 3 a la xn sobre xn factorial. ¿Ok? ¿Ahí se entiende? Y lo que puedo hacer ahora es tratar de juntar todo. Por ejemplo, el e a la menos 3, fíjense que acá es todo multiplicación, porque es esto por esto, por esto, por esto. Entonces tengo e a la menos 3 por e a la menos 3 por e a la menos 3. ¿Qué me va a dar eso? Vamos, ya terminamos. Ahora el resto se los cuento y después con el cosa de la próxima lo completamos. ¿Qué me da? E a la menos 3, se acomoda, ¿no? Si junto los e a la menos 3 por un lado, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa con estos? Se va a multiplicar las veces que se repita, o sea, cuántas x y haya. Claro, o sea que se va a multiplicar n veces. O sea que es e a la menos 3 a la n. ¿Sí? Claro, o sea que 3 es menos 3n o menos n3. ¿Sí? Lo puedo pensar, o como que es e a la menos 3 y a su vez se lo da a la n, entonces se multiplican. O también como que simplemente estoy sumando los exponentes y es menos 3, menos 3, menos 3n veces o menos 3n. ¿Ok? Porque tiene la misma base. Lo mismo con el 3, ¿sí? Como tiene la misma base, estos 3, es 3 a la x1 más x2 más xn. O sea que es 3 elevado a la suma de todas las x. ¿Sí? O sea, es 3 elevado a la suma de las xy desde 1 hasta n. ¿Ya ves eso? Y lo de abajo, lo podría escribir con productor y lo voy a dejar así, simplemente es x1 factorial por x2 factorial por xn factorial. Y antes de que me pregunten, no hay ninguna propiedad factorial que me permita decir, es el factorial del producto de los factoriales, es el factorial del producto, ni nada. O sea, esto es lo que es. Eso queda así y listo. ¿Sí? Si quieren, pues escribirlo con una productoria, lo pueden escribir con una productoria. Pero básicamente, esa es la función de probabilidad conjunta de este vector. ¿Sí? Con esto, y así ya terminamos, les cuento que les pide hacer el resto del ejercicio. Por un lado, me dice verificar que si yo quiero calcular la probabilidad conjunta en un punto, si por ejemplo, no sé, si yo tengo los valores de las x y quiero evaluar, ¿qué información necesito? O sea, si yo quiero un punto, pero no les digo cuál es el punto, ¿sí? ¿Qué información necesito para calcular la probabilidad conjunta? Bueno, necesito saber cuánto suman todos estos valores. O sea, si a mí me dan como dato cuánto suman esos valores, si no me dicen el punto 3, 5, 8, 4, 3, me dicen un punto que la suma de todos los valores es tanto, y además necesito que me den esto. Y el producto de todos los factoriales es tanto, yo ahí podría hacer la cuenta. Pero bueno, el n lo tengo, se supone, ¿no? El n es un dato, siempre. O sea que se ve que, además de este dato, necesitaría también esto. ¿Sí? Para calcular una probabilidad puntual. Entonces no haría falta que me digan exactamente quién es el punto, sino que con esas dos cosas estaría. ¿Ok? Si, por ejemplo, a mí me dicen que la suma de las x y es 32, yo puedo meterlo acá, pero no voy a tener la probabilidad conjunta cuánto vale. ¿Sí? Después me dice el ejercicio C que lo repita, pero para un lambda desconocido. Es decir, que me va a quedar, todos los donde dice 3 me queda un lambda. Yo no voy a hacer toda la cuenta de vuelta, pero me termina quedando e a la menos n lambda
por lambda a la suma de xi sobre esto. ¿Sí? Y esto nos va a ser muy útil, este tipo de expresión, en la práctica 4. ¿Sí? Y en la práctica 4 nos va a interesar mirar a esto como una cierta función de lambda, ¿sí? Después la voy a llamar L, que es la verosimilitud, pero no importa. Pensar esto como una función de lambda, que si se fijan, esta como función de lambda, esto es un número, esto es lambda elevado a un número, y esto es e a la menos un número lambda. O sea que lo esencial de esta función es que es lambda a la algo, qué sé yo, lambda a la 32, por e a la menos, qué sé yo, 10 lambda, por decir cualquier cosa. ¿Sí? Y lo que nos va a interesar de esa función va a ser encontrar el máximo. Ya veremos por qué. Entonces, practiquen de hacer la cuenta de buscar el máximo de esto. Lo voy a terminar la próxima, ¿sí? Porque no hay tiempo ahora y de última, háganme acordar al principio de la próxima clase que termine esta cuenta. ¿Sí? Porque sí, ya damos un par de detallecitos de cómo se hace la cuenta y eso. Y ya vamos algunas cosas. ¿Sí? Háganme acordar que lo veamos la próxima, así ya lo tenemos listo. Y así ya después cuando veamos la práctica 4, ya no tienen que ponerse a pensar en todos estos detallecitos. ¿Ok? No, entré hasta la primera mitad de la 4. Sí, hasta los primeros, creo que son 8 ejercicios de la 4. ¿El máximo sería que sea igual a 1? No. No. Para buscar el máximo básicamente va a haber que derivar igual a 0, o sea, todo lo que usamos para hacer o sea, habría que buscar el máximo de la función en qué valor de lambda ocurre. Y no dejarlo de 1. Pero después la próxima lo hacemos. Ahora me acordar que al principio hagamos eso. ¿Sí? En principio nos estamos viendo creo que el miércoles, ¿no tiene puede ser? Sí, el miércoles. O sea, tienen que ver la clase 13, que era la de hoy, que la pueden haber visto el lunes tal vez, y la clase 14 para el mañana. Son las dos primeras clases, no sé si las únicas, de hecho. Creo que son las dos clases que son sobre la práctica 3. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer consultas sobre la práctica 3 el miércoles. ¿Sí? Si después vemos que hace falta agregar alguna clase más de práctica, la agregamos. De hecho, el otro día les agregué uno en la práctica actuarial. Pero la clase que viene terminamos de ver esto y veamos todo lo que vamos a la práctica 3. Si vemos que no nos alcanza el tiempo, metemos el jueves otra clase más de práctica y listo. ¿Sí? Eso no es problema. Sin correr el cronograma, pero agregando una clase de práctica. Entonces, como ahora ya les corrí el cronograma un día, no quiero agregarles para mañana de vuelta si tienen tiempo de ver las cosas y todo. ¿Sí? Perfecto, profe. Nos vemos el miércoles entonces. Buen fin de largo. Y cualquier cosa me van escribiendo si tienen dudas. ¿Ok? Gracias, igual. Muchas Gracias. Gracias. Chao, profe. Nada, buen fin de